Martes 17 de marzo del 2026, 8:34 de la mañana. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Checley Soria va a llevar a cabo la audiencia de prolongación de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía Suprema Segunda en el proceso seguido a don Heiner Alvarado López por la presunta comisión de delito de organización criminal en agravio del Estado, expediente 5-2023-28. Se deja constancia que la presente audiencia está siendo además registrada en audio y video. Voy a acreditar los asistentes. Señor fiscal. Sí, muy buenos días, señor juez supremo, investigación preparatoria, abogados presentes y los demás concurrentes a esta sala virtual de audiencia. En representación del Ministerio Público, el suscrito Denis Pérez Flores, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con casilla electrónica 106255 y domicilio legal en la avenida Bancay, cuadra 5, sin número, quinto piso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Alvarado. Señor magistrado, señor fiscal, con todos los presentes, buenos días. Guabel Ortiz Echeverría, abogado integrante del estudio Abanto Verástegui y Arce Abogados, defensor del señor Heiner Alvarado López. La casilla electrónica es 124291, mi domicilio procesal es calle Manuel González La Rosa, 469 San Isidro, y demás datos que obran por escrito, señoría. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa pública. Por la defensa pública, ¿puede acreditarse el doctor Cayahualpa? Parece que no me escuchan. Doctor Cayahualpa. Elizabeth, creo que no me escucha, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchan? Elizabeth. Doctor. Sí, ¿me escuchan? Porque le estoy llamando, le estoy pidiendo al señor Cayahualpa que se acredite, al doctor de la defensa pública. Doctor, se le escucha bien a usted. Voy a comunicar Ya. con el doctor. Tal vez tiene problema de audio. Ya, a ver. Voy a acreditarse, señor Alvarado. Su Excelencia, muchas gracias. Buenos días con todos los presentes en esta audiencia virtual. Heiner Alvarado López con DNI 41725953. Muchas gracias. Gracias. A ver, vamos a comenzar, esperando que el defensor público se acredite, porque parece que no me escucha. Doctor Cayahualpa. Y por el chat. Doctor, buenos días con todos los presentes. Defensor público Edgar Cayahualpa Quispe, con registro de colegiatura 7260, teléfono celular 980 7206 18, SINOE 121342, correo electrónico edgarcc1@gmail.com, domicilio procesal Girón Contumazá 846. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Cayahualpa, está la defensa del señor Alvarado. Gracias por asistir a esta audiencia. Queda dispensado de continuar en la misma. Escritos. Hay dos escritos presentados uno el día de ayer por parte de la Fiscalía, acreditando al señor fiscal Pérez Flores, que ya se acreditó en esta audiencia para su participación el día de hoy. A los otros téngase presente, así como un escrito de la defensa del día de hoy, acreditando al defensor, acreditando un correo electrónico, que ya también ha sido acreditado, la abogada de la defensa. A los autos téngase presente. Doctor Ortiz tiene el uso de la palabra por 15 minutos. Señoría, me parece que primero tendría que empezar la fiscalía. La fiscalía, sí, disculpe, pensé que
Ya. Sí, doctor. Por favor, con Use su la palabra anuencia, por 15 minutos también. bien, doctor. Con su anuencia, por favor, para pues, ¿se puede visualizar una PTT, por favor? Ok. Sí, gracias. Ya. Bien, doctor. ¿Se visualiza, doctor? Sí, sí se puede ver. Bien. Bien, señor juez. Se trata de el requerimiento de prolongación de prisión preventiva, conforme lo dispone el artículo 272, numeral 2 del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 274, numeral 1, literal B del mismo cuerpo normativo, en lo cual se requiere la prolongación de prisión preventiva por el plazo de 18 meses respecto al procesado. Perdón, nos hemos confundido de PTT, por favor, doctor. Un momentito, por favor. Creo que es otro PPT, doctor Sí. Pérez. Sí, un momento, por favor. Bien, doctor. Mil disculpas. Ya, ahora sí, adelante, doctor. Bien, con los mismos, bueno, básicamente el artículo 274, número 1, literal C del mismo cuerpo normativo, que se requiere la prolongación de la prisión preventiva por el plazo de 12 meses respecto al investigado Heiner Alvarado López, en investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de organización criminal. Bien, de manera muy somera, los antecedentes del presente proceso básicamente es de que el 30 de marzo del 2026 va a vencerá el plazo de prisión preventiva de 36 meses impuesto contra el investigado Alvarado López. Cabe indicar que mediante autoapelación del 31 de marzo del 2023, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y dictó prisión preventiva contra Heiner Alvarado López por el plazo de 36 meses. Y mediante auto número 2, el 27 de febrero de 2024, su judicatura declaró fundada la prolongación del plazo de prisión preventiva, el 7 de febrero de 2026, su judicatura declaró fundada la prolongación del plazo de prisión preventiva contra Pedro Castillo Terrones por el plazo de 12 meses. Justamente, señor juez, los antecedentes relevantes de este pedido de prolongación de prisión preventiva de José Pedro Castillo Terrones y que tienen vinculación justamente con la presente requerimiento es que mediante este auto del 27 de febrero de 2026 su judicatura declaró fundada la prolongación de prisión preventiva contra el referido procesado por el plazo de 12 meses y esta decisión se sostiene pues en un presupuesto común que irradia a todos los investigados en la presente proceso penal, referido a las circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso, ¿no? El juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema determinó que la realización de las 8 pericias contables, las 11 pericias de ingeniería forense y 5 de análisis digital forense, y los factores externos que giran alrededor de ellas, desplazamiento, demora en trámites documentales y limitaciones presupuestales, han justificado la prolongación de la prisión preventiva. Y no solamente se investiga a 3 funcionarios, sino que existe una dimensión objetiva, hechos, y subjetiva, personas vinculadas a 4 carpetas fiscales. Y también se determinó que los incidentes planteados por la defensa técnica generan una carga procesal adicional. En ese sentido, justamente estos presupuestos en común, ya que fueron estimados por la judicatura, también comprenden o irradian al procesado Heiner Alvarado López, dado que forma parte justamente
o formaría parte justamente de esta organización criminal que se imputa en la presente causa. Es así que vamos a analizar de manera muy somera los presupuestos del artículo 274 del Código Procesal Penal. Primer presupuesto, circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación del proceso. Y segundo presupuesto, circunstancias de que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia o obstaculizar la actividad probatoria. Respecto al primer presupuesto, evidentemente, vamos a desarrollar la complejidad de actos procesales, particularmente aquellos de carácter pericial y técnico, número de personas vinculadas a la organización criminal e interposición de recursos impugnatorios y actuaciones defensivas. Y también la sustracción, el segundo presupuesto, la sustracción de la acción de la justicia. Bien, justamente respecto a este primer presupuesto, la complejidad de los actos procesales pendientes están en proceso de recaudo y de procesamiento de datos respecto a las pericias contables forenses de obras. Justamente tenemos la creación del Parque Santa Rosa, en la localidad de Sinaí, distrito de Cumba, provincia de Cubamba, departamento de Amazonas, mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de Caseríos Airipampa, distrito de San Luis de Lucma, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca, creación del servicio de agua potable y unidades básicas de saneamiento en el caserío de Sondor y anexos, Alambique, Alto Sondor, Choro Blanco y Faiquipampa, municipalidad distrital de Pumahuaca, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. No, en realidad, bueno, si bien ya se le corre traslado el requerimiento escrito, ahí se denota y se hace las enumeraciones de las pericias contables faltantes y que están en procesamiento. Justamente, por la premura del tiempo, vamos a irnos a la relevancia. Y estas pericias son relevantes, señor juez, porque darán cuenta de los delitos fin que la organización criminal tuvo como propósito ejecutar en el marco de los hechos vinculados al Ministerio de Vivienda y al Decreto de Urgencia número 102/2021. Y bueno, las irregularidades giran en torno a estas obras, se materializarán en el informe pericial correspondiente. Así, a la misma naturaleza compleja de las pericias se debe añadir el número de ellas, ¿no? Son total 8 pericias contables. En esa misma sintonía también la complejidad de los actos procesales pendientes para el esclarecimiento de los hechos también se está desarrollando las pericias de ingeniería civil forense, ¿no? Justamente, por ejemplo, el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, instalación de saneamiento básico en las localidades de Yance, Ushun, Tayapotreros y Vistalé, distrito de Anguilla, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de Guayangui, distrito de Anguilla, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, y todas las demás descritas ya en el requerimiento escrito, y entendemos que la defensa tuvo ya con antelación conocimiento de la misma. Y también las pericias de ingeniería civil forense, ¿no? Ya descritas anteriormente, y la relevancia justamente de estas pericias es que van a verificar la correcta ejecución de las obras en materia de investigación para efectos de determinar el eventual perjuicio económico irrogado al Estado en estas obras que se investigan, lo cual resulta pues indispensable la realización de una pericia de ingeniería forense o pericias de ingeniería forense, la cual requerirán necesariamente verificación técnica, in situ, de las obras ejecutadas y el análisis de la documentación técnica compleja. Todos estos procedimientos o operaciones periciales, señor juez, datan o evidencian complejidad justamente por la cantidad significativa de obras que se van a hacer objeto de pericia, lo cual pues denota un grado de complejidad, tanto más que justamente las documentaciones o las documentales que se han podido recabar de las municipalidades que se han circunscrito el objeto de investigación, justamente muchas de ellas han sido remitidas no solamente a esta Fiscalía Suprema, sino a una Fiscalía Provincial, a la Contraloría. Entonces, hacer la búsqueda de las mismas, ubicar las mismas para las pericias antes mencionadas, nos ha tornado en dificultoso. Asimismo, es importante indicar que no se cuenta pues con un número importante de peritos. Justamente esa es la carencia que tiene el Ministerio Público, dado que hay una cantidad exigua, por así decirlo, de peritos que van a hacer el trabajo pericial.
Bien, entonces también dentro de la complejidad de los actos procesales se cuenta también o se tiene que realizar pericias de análisis digital forense, informes periciales de las comunicaciones relacionadas a Samir George Abudayes Gia, Carlos Alberto Siles Chejade, Luis Alfonso Zúñiga Benavides y Roger Daniel Lilión, pericia análisis forense digital de la extracción de copias, espejos, de evidencias, entregas voluntarias del Ministerio de Vivienda respecto a las muestras M07, M22 y M24. Pericia de análisis forense practicadas a la computadora asignada a Pamela Ochoa Ravelo, M17. Pericia de análisis digital forense para la indexación y se cumpla con el objeto pericial indicado las evidencias entregadas voluntariamente al Ministerio de Vivienda respecto a las muestras M06, M15, M17 y M18, pericias de análisis digital forense respecto a las evidencias recabadas en la investigación. Justamente la relevancia de estas pericias es que se encuentran vinculadas a los hechos suscitados en Petroperú y se refiere a la información contenida en correos electrónicos de los funcionarios que habrían favorecido a la empresa de Samir George Abudayes. Las otras 4 se refieren al análisis de información vinculadas a los hechos suscitados en el Ministerio de Transportes. Todas esas, pues, van a acreditar no solamente lo que se refiere a la cartera, o la que fue la cartera del señor general Alvarado López, sino también la vinculación justamente a esta organización o presunta organización criminal. Y también es importante indicar el número de personas vinculadas a la organización criminal, ¿no? En la carpeta C6-2022, que no está investigada por este despacho supremo, sino en la Fiscalía Provincial ex-EFICOP. El caso Petroperú, se investiga 16 personas investigadas, en la carpeta 7-2022, caso Puente Tarata, 13 personas investigadas, en la carpeta fiscal 8-2022, los casos de los asesores en la sombra, 24 personas investigadas, en la carpeta 2-2022, caso Anguilla, 42 personas investigadas. Y también, pues no solamente se circunscribe estos 3 altos funcionarios que sí son investigados a razón del aforo que les corresponde, sino que se extiende a las otras 95 personas naturales más, siendo un total de 98 personas. Entonces, señor juez, los hechos que se atribuyen atribuidos presentan una unidad estructural, sujetos coincidentes, lo que evidencia, evidentemente, conexidad objetiva, subjetiva y obliga a este despacho supremo a integrar información proveniente de distintas carpetas fiscales, contrastar elementos de convicción, delimitar con precisión rol y periodo de intervención de cada investigado en el marco de la presunta organización criminal, incrementando de manera objetiva la carga investigada. Es así, señorita prueba trasladada, se está solicitando justamente recaudos actuados desde las otras carpetas que no somos de competencia, pero sí existe una relación intrínseca. Entonces, ello comprende un análisis pormenorizado de la información que se viene recabando de las otras fiscalías. Si bien es cierto, respecto a los recursos impugnatorios, constituye pues un legítimo derecho que le roga a la defensa o a las defensas, su tramitación ha generado la reprogramación, suspensión, diferimiento de diligencias de investigación, así como la atención de escritos, recursos que han demandado tiempo, recursos, incidiendo objetivamente en la duración de la investigación preparatoria, ¿no? Por ejemplo, hay 6 de las de derecho, del señor Pedro Castillo, general Alvarado, Juan Francisco Silva Villegas, 3 excepciones de improcedencia formulado por el señor Pedro Castillo Terrones, Heiner Alvarado López, una solicitud de variación de prisión preventiva del señor Silva Villegas, 5 solicitudes de cese de prisión del señor Silva Villegas, una apelación contra la resolución que autoriza el levantamiento del secreto de la comunicación del señor Chávez Arena. Bien. Y ya yendo al segundo presupuesto, señor juez, respecto a la sustracción de la acción de la justicia, respecto al señor Alvarado López, el tema del arraigo familiar, de acuerdo a su ficha RENIEC actualizada, se mantiene como divorciado, el arraigo domiciliario se mantiene su déficit, puesto que en la referida ficha RENIEC figura vivir en Amazonas y en su declaración del 15 de diciembre de 2023 manifiesta vivir en la ciudad de Lima. Respecto al arraigo laboral, nos ha advertido vínculo laboral que el investigado puede asumir luego de salir en libertad. En este punto se debe recordar que el investigado presentó un contrato de trabajo de la empresa constructora SAC como arraigo laboral.
Este pretendido arraigo laboral fue rechazado por la Sala Penal de la Corte Suprema, y justamente lo que ameritó la revocatoria de su comparecencia con restricciones. Esto en la apelación 68-2023 del 31 de marzo del 2023. Y cabe indicar que estos arraigos no acreditados no, a la fecha no han sido enervados o acreditados con un nuevo elemento de convicción, tanto más que en reciente data se declaró infundado incluso la revisión de oficio de su prisión preventiva. Asimismo, respecto a las facilidades para abandonar el país, tenemos que, como relieve, la voluntad del gobierno de los Estados Unidos mexicanos para otorgar asilo, ¿no? Esa voluntad, digamos, evidente, ostensible, a otorgar asilo a funcionarios del gobierno de Pedro Castillo, donde justamente uno de los funcionarios que ocupó una cartera importante, el señor Heiner Alvarado. Entonces, la información que brinda el gobierno del Perú a este despacho, el Ministerio de Relaciones Exteriores, consolida la posibilidad de que pueda fugar el investigado Heiner Alvarado, no solo a México, sino también a Colombia y Honduras. Entonces, la situación jurídica de las relaciones internacionales del Perú ofrece una imagen consolidada de que el elemento determinante que agrava el peligro procesal es la intervención activa del gobierno de los Estados Unidos mexicanos. En primer lugar, no se trata, pues, de una declaración aislada, tanto del expresidente de México, el señor Manuel Obrador, sino también de la actual jefa de Estado de México, la señora Sheinbaum, ¿no? Y en segundo lugar, no se presentan como difusas o poco creíbles, sino evidentemente tangibles y comprobables, incluso evidentemente con los medios de comunicación. Bien, y asimismo, señor juez, ya en el decurso de la investigación se han recabado elementos de convicción que ponen de relieve actos ilícitos en los procesos de contratación pública como manifestación de la actividad de la organización criminal. De manera somera, el informe pericial contable 03-2025, pericia efectuada sobre la obra de saneamiento, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, instalación de saneamiento básico de Yansi, Ushun, Vallapotrero y Vista Alegre, Anguilla, Chota, Cajamarca, que acredita que los miembros del comité de selección carecían de certificación vigente de OCE durante los años 2021 y 2022, incumpliendo directivas y normas obligatorias para la conducción del proceso de contratación pública. La obra no se concluyó en el tiempo pactado, la obra no fue culminada y se generó un perjuicio a la población beneficiada. El informe contable 4-2025, pericia sobre la obra mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la localidad de Shura, Anguilla, Chota, Cajamarca, concluyendo que el comité de selección permitió la reducción arbitraria del requisito de experiencia de personal clave, tanto en la ejecución como en supervisión de obra, incumpliendo la normatividad de la contratación del Estado. También añadió que las 7 empresas observadas y descalificadas, solo 4 no cumplieron efectivamente los requisitos establecidos, mientras los otros 3 restantes sí lo cumplían. Y la exclusión injustificada de postores limitó la comparecencia y posibilidad de elegir una propuesta más ventajosa a favor del Estado. Por último, el informe pericial contable 5-2025, pericia practicada a la obra mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de Guayangate, Anguilla, Chota, Cajamarca, en la que se determinó que el comité de selección redujo indebidamente los requisitos de experiencia del personal clave y amplió condiciones no permitidas para residentes y supervisores de obra, contraviniendo la normatividad de contratación. Añadió que las 5 empresas observadas y descalificadas, solo 1 no cumplía efectivamente los requisitos establecidos, mientras los 4 restantes sí lo cumplían. La exclusión injustificada de postores limitó la competencia y la posibilidad de elegir una propuesta más ventajosa. Es así, señor juez, que justamente se requiere que se recabe, digamos, la conclusión de los otros informes periciales contables de ingeniería civil y también informática pendientes. Es así, señor juez, que el requerimiento de prolongación de prisión preventiva ha sido formulada antes del vencimiento del plazo, cumpliendo ese requisito formal previsto en el artículo 274 del Código Adjetivo Penal. En ese sentido, es importante indicar que subsisten a la fecha los presupuestos materiales que motivaron la imposición de la prisión preventiva, y habiéndose también verificado que concurren los presupuestos exigidos por el artículo 272 del Código Procesal Penal, además considerando la gravedad del delito imputado,
así como la etapa procesal en curso, resulta necesario, señor magistrado, mantener la sujeción procesal del investigado, por lo que corresponde que su judicatura disponga la prolongación de la prisión preventiva por el plazo de 12 meses a efectos de lograr el éxito del proceso penal. Muchas gracias, señor juez. He terminado. Gracias, doctor. Doctor Ortiz, tiene el mismo plazo que se le ha dado pulsado a la Fiscalía, que son 19 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Le ruego que me permita proyectar diapositivas también. Ok, adelante. Me confirma cuando se pueda ver, señoría, por favor. Ok, se puede ver. Señoría, muchas gracias. En este caso, nosotros tenemos dos pretensiones. En primer lugar, que se declare improcedente el pedido de la Fiscalía. Y en segundo lugar, como pretensión subordinada, que se declare infundada. Voy a empezar por lo primero. Señoría, de acuerdo a lo que la Fiscalía ha oralizado en este acto, y también se puede verificar en su escrito a partir de la página 6, alega que en este caso, de acuerdo al 274, se cumplen los dos presupuestos, circunstancias de una especial dificultad y peligro procesal respecto al señor Heiner Alvarado. Sin embargo, ni de forma escrita ni de manera oral ha señalado respecto de la proporcionalidad de la medida. No lo dice. Y esto es un requisito de procedibilidad o admisibilidad para que se dicte una prolongación de prisión preventiva. Por supuesto, esto no es una creación de esta defensa. En la apelación 57-2022 Suprema, fundamento tercero, dice expresamente, el requerimiento fiscal debe examinarse primero desde los presupuestos del 274, que en este caso se ha cumplido, y segundo, desde el estricto cumplimiento del principio de proporcionalidad de acuerdo al acuerdo plenario 1-2017. Si revisamos este acuerdo plenario 1-2017, fundamento 18, dice, es evidente que el plazo de la prisión preventiva como un todo, plazo ordinario y plazo prolongado, está sometido, como no puede ser de otro modo, al principio de proporcionalidad. En este caso, no se ha oralizado ni por escrito ni el día de hoy en audiencia, por tanto, debería ser declarado improcedente el requerimiento de la Fiscalía. Voy a pasar a la pretensión subordinada. En consecuencia, solicito que el juzgado declare improcedente el requerimiento fiscal. Voy a pasar a la pretensión subordinada, señoría. El 274, en efecto, señala que un primer requisito para que se prolongue la prisión preventiva es que haya circunstancias que importen una especial dificultad en la investigación o en el proceso. La Fiscalía, en este caso, ha alegado 3 razones que serían justificación para una especial dificultad. En primer lugar, en el numeral 5.7 de su requerimiento dice que la Fiscalía viene ejecutando actos de investigación de naturaleza técnica y especializada. En un momento me voy a referir a eso. En el numeral 5.8 dice que la investigación es contra 3 personas, pero que no constituyen los integrantes completos de esta organización criminal, y en el 5.9 dice que hay una pluralidad de recursos e incidentes. Esto ha oralizado estrictamente conforme dice su requerimiento. Respecto de la cantidad de personas que forman parte de esta presunta organización criminal y la pluralidad de incidentes, no es de recibo el argumento de la Fiscalía, y no porque lo diga esta defensa. Respecto de la pluralidad, quiero empezar por ahí. Nosotros hace un par de semanas ya discutimos la prórroga de la investigación preparatoria en este caso en concreto. Fundamento, expediente 523, incidente de 26. Respecto de la pluralidad, lo que dijo vuestro despacho en su oportunidad fue que la Fiscalía inicialmente había pedido la acumulación. Tanto dice que son 98 investigados, la Fiscalía pidió la acumulación. Sin embargo, en la audiencia del 3 de abril de 2025, la Fiscalía se desistió. ¿Cuál fue el fundamento de su desistimiento? Que por temas logísticos y a fin de realizar una investigación prolija. Es decir, la Fiscalía no investiga en este caso 98 personas, investiga 3 personas. Y no se ha acumulado esta investigación con todas las personas, porque la Fiscalía buscaba una investigación prolija. Entonces, ¿cómo puede argumentar al día de hoy
que es una investigación compleja porque tiene 98 investigados. No es cierto, tiene 3 investigados. Solo investiga a esas 3 personas. Solamente acusará a esas 3 personas. Solamente iremos a juicio respecto de esas 3 personas. Respecto de la cantidad de recursos e incidentes que ha generado esta defensa, más allá de que eso no es cierto, vuestra señoría lo sabe, porque la mayoría de incidentes han sido revisiones de oficio de la prisión preventiva, lo cierto es que en ese mismo expediente, en ese mismo incidente, cuando discutimos la prórroga, vuestro despacho rechazó ese argumento. Fundamento 10.5. Tampoco puede ser justificada como cargas la interposición de recursos, tutelas, excepciones, pues todas estas corresponden al derecho de defensa de todo investigado. Dicho argumento no es de recibo. Entonces, ni la pluralidad ni la cantidad de incidentes ameritan una especial dificultad. Analicemos el argumento central de la Fiscalía, las pericias. Señoría, vuestra señoría tiene que tener en cuenta lo siguiente. La Fiscalía en su requerimiento dice que hay 11 pericias de ingeniería civil forense trascendentales, importantísimas, que no se ha podido todavía culminar. ¿Sabe cuándo han sido dispuestas todas esas pericias de ingeniería civil, señoría? Todas fueron dispuestas el 4 de septiembre del año 2023. Todas, sin excepción. En su requerimiento, la Fiscalía dice que la pericia 6, 7, 8 y 9 habrían sido dispuestas mediante disposición 45 de diciembre de 2023. Eso no es cierto. Yo le ruego que revise la disposición 11, que forma parte del requerimiento como anexo, y fíjese en la página 21, numerales 44, 45, 46, 47. Todas las pericias de ingeniería civil, que incluso la Fiscalía dice que fueron dispuestas en diciembre de 2025, no fueron así, fueron dispuestas en septiembre del 2023 mediante disposición 11. Hace 2 años y medio fueron dispuestas todas estas pericias de ingeniería civil forense. Todas. En 2 años y medio no se ha podido cumplir, dice, estas pericias. Respecto de las pericias contables, son 8. Las 8, el propio requerimiento reconoce que fueron dispuestas mediante disposición 11 del 4 de septiembre de 2023. Las 8, hace 2 años y medio también. ¿Cuál era el plazo? 30 días. En 2 años y medio tampoco pudo cumplir las pericias contables. Más allá de esto, quiero hacer algunos alcances. En la audiencia de prórroga, el propio fiscal dijo que las pericias contables ya habían sido recabadas. Respecto de las pericias digitales, que es el tercer argumento, en la audiencia de prolongación de prisión preventiva del señor Pedro Castillo en el minuto 12:15, dijo que la mayoría de pericias digitales también ya habían sido recabadas. Incluso agradeció a la fiscal suprema Zoraida Ábalos por la ayuda para que eso sea realizado. Entonces, señoría, en conclusión, de las 3 pericias, civil, contable y digital, ya he acreditado que todas estas fueran dispuestas en septiembre del 2023. Y la mayoría de ellas ya fueron recabadas según dice la propia Fiscalía. Lo ha dicho la propia Fiscalía. ¿Y por qué no culminaron las pericias, señoría? Según dice el requerimiento, fundamento 5.13, 5.14 y 5.15, lo que argumenta la Fiscalía es que hay una complejidad de acceso a la documentación. ¿Por qué? Porque dice que otro equipo especial de la Fiscalía Provincial, de FICOP, había incautado esos documentos. Por tanto, ellos no pudieron acceder a los documentos. Que dice que la Fiscalía tuvo que trasladarse incluso hasta Anguía para poder recabar esa documentación. En el fundamento 5.16, 5.17 dice que hay inexistencia de disponibilidad presupuestal. Por tanto, no hay peritos, por tanto, no hay fiscales, por tanto, no hay asistentes. Y la pregunta aquí es muy sencilla. Señoría, ¿puede cargarse sobre los hombros del investigado, en este caso el señor Heiner Alvarado López, los defectos de organización del Ministerio Público? Como el Ministerio Público no tiene presupuesto, como el Ministerio Público no puede organizarse para recabar documentos, entonces hay que prolongar la prisión preventiva al señor Heiner Alvarado. ¿Eso es admisible en un Estado constitucional de derecho? La respuesta es que no, pero no solamente lo digo yo, incluso vuestro despacho ya lo ha dicho. En este mismo incidente que hice referencia en la prórroga de la investigación preparatoria,
fundamento 10.5, yo argumenté esto, porque el argumento de la Fiscalía es el mismo. Y lo que dijo el magistrado, vuestro despacho, fue: este argumento, bajo ninguna circunstancia, puede ser causal para justificar una prórroga de investigación, pues las deficiencias del Estado no pueden ser tomadas como carga para los imputados, temas netamente de la entidad que deben ser resueltas a través de sus autoridades correspondientes y que no pueden generar perjuicio a los procesados. Es decir, no se puede fundamentar una prórroga de investigación en base a defectos de organización del Estado, del Ministerio Público. Entonces tampoco se podría prolongar una prisión preventiva por los mismos defectos. Es evidente. Al señor Heiner Alvarado no le puede encargar esa responsabilidad, no se le puede prolongar más la prisión preventiva porque el Estado no tiene presupuesto, no tiene peritos, no pueden recabar la documentación, no pueden hacer las pericias. Es evidente, señoría. En el Acuerdo Plenario 1/2017, la Corte Suprema, analizando el primer presupuesto de esta especial dificultad, dice: en el curso del procedimiento se presentan sucesos, incidencias, eventualidades, escenarios o inconvenientes que obstaculicen o enreden seriamente la actuación normal de determinados actos de investigación. Debe tratarse de eventualidades que por su propia naturaleza se diferencien de lo común o general, que están por encima de lo normal o habitual. Señoría, yo le ruego que recuerde, desde que usted es juez, seguramente todos los requerimientos de prolongación del Ministerio Público siempre han sido porque no hay peritos, porque no hay presupuesto. Siempre el argumento es el mismo. Entonces, ¿estamos ante un argumento que está fuera de lo normal o habitual o es el argumento regular? Como dije, hace 2 años y medio fueron dispuestas las pericias y no se pudieron recabar. Pericias que tenían plazo de 30 días. Es más, el propio fiscal hoy le ha hecho referencia a 3 pericias concluidas que dice que le faltaban, pero el día de hoy ha dicho que ya se hicieron esas pericias para decir que esos vinculan al señor Heiner Alvarado López. Entonces hay una contradicción evidente. Finalmente, en el Acuerdo Plenario 1/2019, dice la Corte Suprema: la prolongación de la prisión preventiva, como es obvio, no procede cuando la dilación del proceso se debe a una causa no razonable y ajena al imputado preso preventivo. El argumento de la Fiscalía, he acreditado, no es razonable y, por supuesto, es ajena al señor Heiner Alvarado López. Él no tiene ninguna responsabilidad sobre los defectos del Ministerio Público. En el Acuerdo Plenario 1/2017, numeral 8, numeral 4, dice: no se puede aceptar una prolongación de la prisión preventiva si el proceso penal quedó paralizado sin causa de justificación alguna que la legitime. 2 años y medio sin hacer pericias. ¿Es aceptable? No es aceptable, señoría. Respecto del peligro procesal, para ir culminando, señoría, en la apelación 57/2022, la Corte Suprema ha establecido una regla. Dice, fundamento cuarto: es relevante estimar que la acción del tiempo tiende como regla o máxima común a diluir el peligrosismo procesal. El señor Heiner Alvarado ya lleva 36 meses de prisión preventiva, señoría. En 36 meses, como regla o máximo común, el peligrosismo procesal ha diluido. Por supuesto, hay que tomar 3 criterios, dice la Fiscalía. En primer lugar, el tiempo que viene siendo internado en un establecimiento penitenciario, en este caso 36 meses. En segundo lugar, la extensión en el tiempo de la prisión preventiva, que esto no se deba a una falta de diligencia del fiscal investigador. En este caso yo no me refiero directamente al fiscal presente, sino a la institución. Hay una dejadez, hay un defecto del propio Ministerio Público. Que no se hayan hecho las pericias es imputable al Ministerio Público. Y en tercer lugar, que se demuestre el riesgo latente concreto de fuga u obstaculización. En este caso, ¿qué le ha dicho el Ministerio Público? ¿Qué hay en concreto respecto del Heiner Alvarado que pudiera fugar o obstaculizar la investigación? Lo que le ha dicho por escrito, y lo ha dicho hoy día en audiencia, fundamento 537.3, 537.4, dice que Heiner Alvarado López integra una organización criminal. Criterio genérico. El solo hecho que te impute ser integrante no genera que te vayas a fugar. En segundo lugar, 537.5,
que el señor Silva Villegas se encuentra prófugo y se renovaron los órdenes de captura. ¿Qué tiene que ver esto con el señor general Alvarado López? 537.6, que Pedro Castillo ha mostrado una aprobación al asilo brindado a la señora Betsy Chávez. ¿Qué tiene que ver eso con el señor general Alvarado López? Fundamento 537.7, que Pedro Castillo y otros fueron condenados por conspiración a la rebelión. Fundamento 537.11, que Heiner Alvarado buscará sustraerse de la acción de la justicia vía asilo en el gobierno mexicano. Como usted puede verificar, estos argumentos, ha dicho la Fiscalía, están por escrito. Ninguno de ellos es peligro concreto respecto del señor Heiner Alvarado López. Habla de otras personas, que otros han sido sentenciados, que otros han buscado asilo. Y por tanto, concluye la Fiscalía, el señor Alvarado también podría fugar. Ese es el criterio concreto de fuga respecto del señor Alvarado López. Respecto de obstaculización no dice absolutamente nada. Para concluir, señoría, el Ministerio Público ha hablado que el señor Alvarado se encuentra divorciado, que su domicilio no coincide con su DNI, que el contrato de trabajo. Yo le ruego, señoría, solamente para recordar, estos argumentos, estos elementos, fueron analizados por su señoría, que estaba divorciado, que su domicilio, que el contrato de trabajo fueron analizados por usted. Y en el fundamento 65º, en el 2023, lo que dijo es que él sí tenía todos los arraigos, domiciliario, familiar, laboral, más allá de lo que haya dicho después la Sala Penal Permanente. Vuestra señoría consideró eso teniendo los documentos en la mano. Y respecto del peligro de obstaculización, vuestra señoría también dijo que no existe un riesgo razonable y que el señor Alvarado pudiera influir en testigos o terceros en la investigación. Por tanto, tampoco existe este presupuesto de la prisión, de la prolongación de la prisión preventiva. Respecto de la proporcionalidad, voy a hacer una breve referencia, puesto que el fiscal no lo ha dicho ni por escrito ni oral, ni de manera oral. ¿Por qué en este caso, señoría, la medida sería necesaria? Eso no lo ha dicho, pero lo que yo sí quiero decir es que hay una medida que es menos gravosa, que incluso su señoría impuso en su momento y que fue eficaz hasta que el señor Heiner Alvarado fue detenido, que es la comparecencia con restricciones, con reglas de conducta. Es el momento que se permita al señor Heiner Alvarado volver con su familia después de 36 meses. Por eso yo ruego que se declare como pretensión principal improcedente o como pretensión subordinada infundada la prolongación de la prisión preventiva. Muchas gracias, señoría. Gracias, doctor. Doctor Pérez tiene 7 minutos para la réplica. Muchas gracias. Hemos escuchado atentamente la alocución de la defensa técnica, pero lo cierto es que justamente por estos presupuestos ya analizados y en estricta correspondencia con los actos o con las imputaciones contra el señor Heiner Alvarado, y existe similitud justamente con el jerarca de esta organización, Pedro Castillo, cabe indicar que ya su judicatura declaró fundada la prolongación preventiva contra el señor Pedro Castillo y el señor general Alvarado forma justamente parte, en clave de hipótesis, de esta presunta organización criminal. Respecto a la pretensión accesoria o principal, no recuerdo bien, a que se declare improcedente el presente requerimiento, dado que no se ha alegado la proporcionalidad de la medida. Sin embargo, cabe indicar que en el recurso de apelación 190-2024 Suprema, el ponente César San Martín Castro, justamente en la prolongación de prisión preventiva del señor José Pedro Castillo Terrones, esta apelación del 5 de julio del 2024, indica que los presupuestos para otorgar, concederse o declarar fundada el requerimiento de prolongación de prisión preventiva básicamente son que concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso, uno, y que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia, o es copulativo, es disyuntivo, obstaculizar la actividad probatoria. De modo alguno hace referencia a a un presupuesto obligatorio como es la proporcionalidad de esta medida. En igual sentido, si
revisamos bien el acuerdo plenario extraordinario 1-2017, hay presupuestos formales, en ninguna de ellas se habla o se hace referencia a la proporcionalidad. Lo que sí, claro, indica que se tiene que, pues, que analizar ya en resolución judicial, no el principio de proporcionalidad de la medida, pero no, evidentemente, como presupuesto, ¿no? Tanto más que si hacemos una, digamos, referencia normativa, el artículo 274, principio de legalidad procesal, tampoco exige tales presupuestos. Siendo así, evidentemente se tiene que desestimar en ese extremo la improcedencia que solicita la defensa. Ahora, si bien es cierto, el 2023 digamos, como diligencia, se dispuso la realización de pericias contables, de ingeniería civil, digitales, forenses. Sin embargo, el hecho de que se haya dispuesto en una disposición la actuación o la realización de operaciones periciales no significa desde ese momento se realice dichos trabajos periciales, sino cuando, señor juez, el perito, sea contable, sea ingeniero forense o sea digital, tenga a la mano las documentales pertinentes para que realice su trabajo pericial. Justamente en el requerimiento escrito, en el punto 5.13, ¿qué es lo que indicamos? Justamente la demora para estas actuaciones periciales, ¿no? Que la demora en la elaboración de las pericias previamente detalladas obedece a la complejidad en el acceso a la documentación que constituye la base técnica indispensable para su elaboración. La documentación necesaria para el desarrollo de las pericias se encuentra bajo custodia de diversas entidades públicas, las documentales que se requieren para las pericias, municipalidades provinciales, distritales de distintas regiones del país, y pese a haber sido requerido oportunamente por el Despacho Supremo, se informó que parte de la misma había sido solicitada o recabada por otros despachos fiscales o por la Contraloría General de la República, generándose dilaciones inevitables en la recopilación y sistematización de la información. Es decir, bueno, ¿y desde cuándo se llevó a cabo acá tengo el dato, bueno, las operaciones periciales? Una vez recabada los documentos desde abril del año 2025, ¿no? Y justamente esas son las dificultades que hemos encontrado en esta investigación o macro investigación. Asimismo, incluso personal fiscal se constituyó a las localidades, ¿no? De Cajamarca, a distritos, a anexos, haciendo un trabajo incesante justamente con los peritos contables, peritos de ingeniería forense, caminando arduas horas en lugares agrestes, lo cual, pues, justamente para recabar información, ¿no? Hubiera sido interesante estar, digamos, en otras latitudes y tener, pues, las mejores disponibilidades, pero la realidad es otra, ¿no? No estamos en un país nórdico, un país de primer mundo. Esa es parte también de la realidad nacional, ¿no? Y no puede ser ajena y tampoco se puede decir imputable al Ministerio Público. Yo creo que son situaciones que se presentan no solamente en este despacho, sino a nivel nacional, ¿no? Y bien, y efectivamente también respecto, pues, al peligrosismo procesal, cabe indicar que lo que dice la Corte Suprema cuando revoca la prisión preventiva en el auto de apelación 190-2024 del 5 de julio de 2024, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, la apelación 68-2023 del 31 de marzo de 2023, respecto a General Alvarado, todas las consideraciones que ha valorado la Sala Penal de la Corte Suprema respecto al domicilio real, respecto
a su contrato de trabajo con la empresa constructora HTSAC, justamente involucrada esta empresa, ¿no? En la buena pro de la adjudicación en el decreto legislativo 102/2021, de que solamente pervive el arraigo familiar, pero este es insuficiente para rescindir la eventualidad del peligro procesal, ¿no? Y también del factum descrito, como los elementos de convicción a que se refiere el requerimiento de prisión preventiva dan cuenta de la existencia de una organización criminal debidamente jerarquizada, con funciones específicas, y propósitos definidos, enquistadas en las altas esferas del Poder Ejecutivo, es decir, la Secretaría General, del despacho presidencial, los ministerios de transportes, comunicaciones, vivienda, construcción, provías, entre otros. Todos estos elementos que sirvieron para revocar la prisión preventiva no han sido rebatidas con nuevos elementos de convicción. Y justamente lo que ameritó de que se declare infundada la revisión de oficio del señor Heiner Alvarado. Entonces, de esa fecha, incluso desde la revisión a la fecha, no encuentro ningún elemento de convicción que su defensa haya remitido al despacho, incluso para no solicitar la prolongación de prisión preventiva, contundente, que nos impida ninguna, absolutamente. Tiene un minuto para que concluya. Sí, ya culminando, señor juez, y respecto, pues, efectivamente, peligro de obstaculización, evidentemente tiene que ser concreta, pero también tenemos una base fáctica concreta, la disponibilidad del gobierno de los Estados Unidos mexicanos justamente para que pueda conceder asilo al entorno del buró político del entonces gobierno del señor Pedro Castillo Terrones. Evidentemente, y es tangible, si se otorga libertad al señor general Alvarado, posiblemente, de manera muy razonada, iría pues inmediatamente a una embajada, puede ser Brasil o México, para pedir su asilo. Razones por las cuales pues habría una obstaculización del proceso. Señor juez, por estas razones solicitamos que se declare fundada nuestra requerimiento de prolongación de prisión. Muchas gracias. Gracias. La defensa también tiene 7 minutos. Voy a ser más breve, señoría. Muchas gracias. La Fiscalía, respecto de la pretensión principal, lo que indica es, la ley no establece que hay que hacer un análisis del principio de proporcionalidad. En primer lugar, título preliminar, artículo 6. Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo Doctor Ortiz, se quedó congelado unos minutos. Avísale, por favor, a Elizabeth. Ok, doctor. Señoría, perdón, perdí la conexión, discúlpenme. Sí, unos minutos. Puede reiniciar. Sí, señoría, muchas gracias. Estoy conectado del celular. Permítame, por favor, un segundo. Sí. Señoría, lo que decía es que el título preliminar en el artículo 6 establece que se requiere analizar en este tipo de medidas la proporcionalidad de la medida. Ya no voy a leer, lo había hecho, pero ya no lo voy a leer por un tema de tiempo. Establece principio de legalidad. En segundo lugar, yo he hecho referencia a una apelación de la Corte Suprema, pero también hice referencia a un acuerdo plenario donde expresamente señalan que se tiene que analizar el principio de proporcionalidad. Pero si aún esto no fuera suficiente, permítame, por favor, remitirme nuevamente a la audiencia que tuvimos hace 2 semanas, cuando analizamos la prórroga de la investigación preparatoria, página 195 de requerimiento fiscal, analizó el principio de proporcionalidad, idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto. Lo que la Fiscalía dice es, entonces, que una prórroga de investigación sí se tiene que analizar la proporcionalidad, pero una prolongación de prisión preventiva no se tiene que analizar. Eso es lo que está diciendo. Por supuesto que esto es inaceptable, señoría. La medida, el requerimiento es improcedente de plano.
Pero hablemos respecto de mi pretensión subordinada. Lo que la Fiscalía acaba de decir es que, si bien fue dispuesto, como yo lo indiqué, en el 2023, las pericias que ahora son sustento de su prolongación, la documentación recién fue recabada en abril del 2025. Es decir, 1 año y 7 meses después. ¿Esto no es un tiempo muerto, señoría? O sea, 1 año y 7 meses después que fue dispuesto, recién se pudo recabar la información. Que nuestro territorio es complicado, que no es primer mundo. Bueno, eso es un tema que no tiene nada que ver en esta audiencia. Porque como yo cité, que ha dicho este despacho, no se le puede cargar al investigado esos defectos de organización. Que no hay presupuesto, que no hay peritos, que es muy difícil, que otra fiscalía se llevó los documentos, que la Contraloría no entregó los documentos. Eso es inaceptable como fundamento para prolongar la prisión preventiva a una persona. Respecto del peligro procesal, lo que indica es, no ha presentado nuevos documentos. Señoría, el señor Heiner Alvarado está hace 36 meses con prisión preventiva. ¿Cómo hacemos? Que se tiene que casar entonces en prisión para que pueda modificar su estatus de divorciado a casado. Tenemos que modificar su dirección para que ya no aparezca en Amazonas, sino que ahora aparezca que está en el penal. ¿Cómo hacemos cómo subsanamos esos defectos de la sala penal permanente con el señor Heiner Alvarado en prisión? ¿Es posible eso? ¿Es posible que firme un contrato laboral estando en prisión? Señoría, evidentemente no. Y usted, cuando analizó esta prisión preventiva, con esos documentos consideró que tenía todos los arraigos. Yo, finalmente, señoría, la Fiscalía ha pedido 12 meses de prisión preventiva porque considera que el señor Heiner Alvarado se va a fugar. Ese es el fundamento principal, no la especial dificultad, porque considera que se va a fugar. 12 meses le alcanzará a la Fiscalía para terminar la investigación, para la etapa intermedia y para el juicio. Por supuesto que no va a ser necesario. La experiencia enseña que este tipo de procesos tan complejos como dice la Fiscalía va a tomar su tiempo hasta que termine la investigación, la etapa intermedia, el juicio. 12 meses no va a ser suficiente. Por tanto, la medida no va a ser eficaz tampoco. Aunque se le dicte en 12 meses, no se va a poder cumplir el objetivo que quiere la Fiscalía. El señor Heiner Alvarado no se va a fugar. Tiene familia, tiene los arraigos y esto tiene que ser analizado antes de que él ingrese a prisión. Por estos fundamentos, señoría, reitero mi solicitud. Gracias. Gracias, doctor. Tiene uso de palabra. Señor Alvarado, le voy a dar por unos 4 minutos, que sea breve, por favor, si está conforme con lo que ha dicho su abogado, tiene algo más que agregar. Sí, muchas gracias, Su Excelencia. Solamente cuestiones técnicas que obviamente las puedo decir porque yo soy ingeniero civil con maestría en gestión pública y puedo asegurar que esta pericia contable forense, la pericia en ingeniería civil forense y la pericia de análisis digital forense, que las han destinado a las municipalidades distritales, a las cuales ha hecho mención la Fiscalía, el contenido de estas no tienen en absoluto la injerencia de decir que un funcionario de alto rango fue el que hizo mal la ejecución de una obra civil. Es un tema absolutamente técnico. ¿Quiénes tienen que ver con la mala ejecución de una obra? El residente y el supervisor de obra. ¿Quién tiene que ver con un adicional de obra, una ampliación de plazo? ¿Quién tiene que ver? Los técnicos de la municipalidad que realizó esa obra. ¿Las tiene que ver el ministro de Vivienda? ¿Las tiene que ver el presidente de la República? Si sería ese el análisis, su señoría, tendríamos pues que denunciar todas las obras que se realizan en el país. La responsabilidad penal, el delito, es personalísimo. El que realiza es el que debe de contestar por ello. Ahora nos están diciendo que sí, los distritos están lejanos. Sí, yo los conozco, los he recorrido. Yo soy de Chachapoyas, conozco muy bien cuán agreste es nuestra geografía. Pero eso no puede ser posible que ahora digan, como no han podido llegar a esas obras, o sí llegaron y se demoran, mi persona tiene que estar 12 meses más aquí. Usted evaluó, su excelencia, con un correcto análisis mis arraigos en su momento. Pues parece que ahora, porque mi DNI dice divorciado, mis hijos dejaron de ser mis hijos. Mis 2 hijos menores de edad
han dejado de ser mis hijos porque mi DNI dice divorciado. Ahora, según la Fiscalía, hay 98 personas investigadas. Por lo tanto, el suscrito es el que tiene que estar en prisión, único en prisión, 12 meses más, para que puedan hacer los trabajos que le corresponde a la Fiscalía. Y lo que me llama sobremanera, para terminar, Su Excelencia, es que dicen que yo tengo una facilidad para salir del país, avaladas por los gobiernos de México, Colombia, Honduras o quizás Brasil. Hubiese sido interesante que aquí nos mencionen quién de esos presidentes mencionó al menos el nombre mío. Su Excelencia, cuando yo fui detenido arbitrariamente por una tutela de derechos y haga nada, yo estaba regresando del trabajo que estaba haciendo aquí en la ciudad de Lima. Estaba regresando del trabajo. Yo estaba trabajando. Adicional a ello, yo estaba llevando información técnica de cómo es que se generó el decreto de urgencia en el Ministerio Público, más de 600 folios que yo entregué, y la conducta procesal mía siempre fue la correcta. Así que le pido por favor a usted, Su Excelencia, el análisis adecuado, no dejarnos llevar por este momento ahora político, que está pues candente, y no se puede decir simplemente que porque el señor Heiner Alvarado trabajó con el señor Pedro Castillo, pues es el momento ideal para seguir presionando al suscrito y no nos dejemos llevar por el momento político. Te agradezco, señoría, muchas gracias. Gracias. Al abogado defensor, al doctor Ortiz y al doctor Pérez, por favor, me envían sus PPTs. Y doctor Pérez, tengo pendiente una providencia del día de ayer que quedaron en alcanzarme. Doctor, ya se lo enviaron. No sé si... ¿Ya le enviaron? Sí, ayer Ah. mismo. No, la han enviado por la mesa de partes o por el correo. El correo. Ah, ya, porque a veces lo del correo se va para el spam, pero voy a hacer que chequee en ese momento, ¿ya? De inmediato. Muchas gracias. Disculpe entonces, ya. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, perdón, de la Fiscalía primero, que sostiene, se declare fundado su requerimiento de prisión preventiva, de prolongación de la prisión preventiva por 12 meses, de acuerdo a los argumentos hoy expuestos. Además, la defensa y el señor Alvarado, quien ha tomado la palabra el día de hoy, solicitan que se declare la defensa improcedente o, de lo contrario, infundado también por los argumentos que ya expuso. Voy a evaluarlo y esperaré la resolución que corresponda dentro del plazo de ley. Siendo las 9:37, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Buenos días.